El miedo tiene un olor específico. Clara lo conocía muy bien. Sabía a cobre rancio y a menta barata, el mismo aroma que desprendía el aliento de Derek mientras la arrinconaba contra la estación de servicio. Derek creía tener el control, acorralándola en plena hora de la cena, en un lugar donde ella tenía que seguir sonriendo pasara lo que pasara. Estaba equivocado. Desde el reservado en penumbra, unos ojos fríos seguían cada uno de sus movimientos agresivos. Derek no sabía que era un hombre muerto caminando. No sabía quién lo estaba observando. El cristal chocaba contra la barra de caoba pulida mientras Clara vaciaba otra carga de vasos sucios en el fregadero. Sus pies latían con un dolor sordo que le subía desde las plantas gastadas hasta la parte baja de la espalda. Era casi la 1 de la madrugada de un jueves lluvioso, y el zumbido ambiental del Onyx Lounge se apagaba poco a poco. El trío de jazz del rincón había guardado sus instrumentos hacía una hora, dejando solo el bajo suave y sensual de una pista grabada llenando el espacio en penumbra. Clara se apoyó en el borde de la barra, se permitió 5 segundos de tregua para cerrar los ojos y respirar el aroma a bourbon caro, cera derretida y limón. Aquel lugar era su santuario. No era perfecto. Los horarios eran brutales y la gerencia exigente, pero era seguro. Era una fortaleza de previsibilidad construida sobre cócteles de lujo y una clientela adinerada que, en general, sabía mantener las manos quietas. Y lo más importante, era un sitio donde Derek no podía tocarla. O al menos eso se repetía a sí misma. Abrió los ojos, tomó una toalla limpia y frotó con fuerza los grifos de bronce. Su reflejo se distorsionaba en el metal curvo, ojos cansados, ojeras disimuladas con corrector barato, el cabello tan tirante hacia atrás que le provocaba dolor de cabeza. Tenía 26 años, pero algunos días se sentía de 50. Sobrevivir a una relación de 4 años con un narcisista adicto como Derek tenía la capacidad de envejecer a una persona desde adentro. La mesa 4 pide otra ronda, murmuró Rick, el barman, deslizando hacia ella una bandeja de whiskies recién servidos. Y él está pidiendo la cuenta. Clara miró hacia el fondo del salón, hacia el reservado del rincón, el mismo que siempre quedaba envuelto en las sombras espesas que proyectaban las cortinas de terciopelo. Allí estaba sentado Artur Moretti. Artur era un cliente habitual, aunque habitual era una palabra demasiado débil para describir a un hombre que parecía dominar el aire mismo de la sala. Tenía casi 40 años, con una estructura ósea afilada y brutal, más propia de una moneda romana que de un hombre moderno. No era guapo en el sentido clásico. Su rostro era demasiado duro, marcado por una cicatriz tenue y quebrada que le cruzaba la ceja izquierda, y sus ojos tenían un gris pálido aterrador. Vestía trajes a medida que parecían armaduras. Nunca llevaba a una mujer, nunca reía, nunca alzaba la voz. También era dueño de la mitad de los bienes raíces del distrito financiero y si los rumores que corrían entre el personal eran ciertos, controlaba las importaciones portuarias con un puño de hierro empapado en sangre. El sindicato de Chicago no era un mito, y Artur Moretti no era simplemente un hombre de negocios. Clara levantó la pesada bandeja con movimientos practicados y firmes. No le tenía miedo a Artur. Curiosamente, era la mesa más fácil de toda su sección. Nunca esperaba charla trivial. Nunca la miraba con esa hambre grasienta y prepotente que exhibían los corredores de Wall Street. Cuando Artur la miraba, simplemente la veía a ella. Cruzó el laberinto de mesas, la luz tenue haciendo que el salón se sintiera como un submarino navegando en aguas profundas. Se acercó al reservado del rincón y colocó el vaso fresco de Macallan, retirando en silencio el que ya estaba vacío. Su cuenta, señor Moretti, dijo con suavidad, dejando la carpeta de cuero sobre la mesa. Artur no la tomó de inmediato. Permaneció perfectamente quieto, sus manos grandes y callosas apoyadas sobre la caoba. Esa noche se le veía agotado. Las sombras bajo sus ojos pálidos eran más marcadas, y su corbata estaba aflojada, una grieta poco común en su armadura impecable. Está tranquilo esta noche, observó Artur. Su voz era un rumor grave, áspero como grava triturada, con un rastro de acento difícil de ubicar. La lluvia mantiene alejados a los bebedores casuales, respondió Clara, manteniendo un tono neutral pero cortés. Solo los más dedicados se atreven con una tormenta así. Artur levantó el vaso, inclinándolo ligeramente para observar cómo el líquido ámbar atrapaba la luz tenue. O los que no tienen mejor lugar donde estar, su mirada se clavó en ella. Se te ve cansada, Clara.
Era una observación simple, pero le apretó el pecho. Rara vez alguien se fijaba en ella a menos que quisieran algo. Para el mundo, era solo una mesera cargando bandejas, alguien que tomaba pedidos, un personaje de fondo en sus vidas de lujo. Solo fue un turno largo, mintió con suavidad, ofreciendo una sonrisa hueca y practicada. Los ojos de Arthur se entrecerraron apenas un poco. No se tragó la mentira. Los hombres que sobrevivían en su línea de trabajo eran detectores de mentiras humanos. Vivían y morían leyendo las microexpresiones de quienes los rodeaban. Estudió la tensión en sus hombros, la forma en que sostenía la bandeja vacía con demasiada fuerza, sus nudillos blancos. No deberías caminar sola hasta la estación esta noche, dijo él, metiendo la mano en su chaqueta. Sacó una billetera de cuero negro y dejó caer varios cientos de dólares en la carpeta. Ni siquiera miró la cuenta. Toma un taxi, uno de verdad, no el metro. Señor Moretti, esto es demasiado. Clara comenzó a mirar el dinero. Solo la propina era más de lo que ganaba en 3 turnos. Es exactamente lo que pretendía dejar, Arthur la interrumpió, su tono sin dejar espacio a discusión. No era una petición. Era una orden. Se deslizó fuera del reservado, elevándose sobre ella. Medía casi 2 metros de músculo denso y lana a medida. Buenas noches, Clara. Buenas noches, murmuró ella, observando su ancha espalda mientras caminaba hacia la salida. 2 hombres de traje oscuro, que habían estado sentados de forma invisible en la barra, se despegaron de sus taburetes y se colocaron detrás de él. Clara soltó un suspiro que no sabía qué estaba conteniendo. Recogió la carpeta de cuero, el peso del dinero sintiéndose a la vez una bendición y una carga. Por un instante fugaz, se permitió imaginar cómo sería tener una fracción del poder de Arthur Moretti. Caminar por el mundo sin miedo, sabiendo que si alguien se cruzaba contigo, simplemente podías borrarlo. Sacudió el pensamiento. Sobrevivir significaba mantener la cabeza baja, no soñar con poder. Se dio la vuelta hacia la estación de servicio, deseando desesperadamente terminar sus tareas para poder irse a casa, cerrar con triple cerrojo su puerta y dormir. No sabía que la frágil paz que había construido estaba a punto de hacerse pedazos. La cocina olía a lejía y grasa fría. Clara empujó las pesadas puertas batientes, con los brazos cargados de ramequines vacíos y platos manchados. Los lavaplatos ya se habían ido, dejando los fregaderos metálicos apilados para el turno de la mañana. El único sonido era el zumbido bajo de los refrigeradores industriales y el tamborileo constante de la lluvia contra la salida del callejón. Se movía mecánicamente, raspando los platos hacia el bote de basura. Su mente ya estaba en la logística de llegar a casa, la tarifa del taxi, el alquiler que vencía el martes, la factura de luz que tenía que negociar para extender el plazo. Los números eran un tique exhausto y constante corriendo detrás de sus ojos. Un golpe metálico rompió su concentración. Clara se quedó helada. El sonido venía de la pesada puerta de acero que daba al callejón trasero. Se suponía que estaba cerrada por dentro, accesible solo para el personal que sacaba la basura. Se giró despacio, el corazón acelerándose con un ritmo frenético e irregular. La puerta estaba entreabierta, dejando entrar una franja de luz amarilla mojada de la calle. Rick, llamó Clara, su voz careciendo de la firmeza que hubiera querido tener. Si estás fumando ahí atrás, asegúrate de que la puerta cierre bien. Se está metiendo un frío terrible. Nadie respondió. Un sudor frío le recorrió la espalda. La lógica le decía que era solo el viento o un gato callejero tirando un cubo. El instinto, afinado por años anticipando la violencia, le gritaba que corriera de vuelta al comedor. Antes de que pudiera dar un paso, la pesada puerta se abrió con un gemido, revelando la silueta de un hombre saliendo de la lluvia. Los pulmones de Clara se paralizaron. Dejó de respirar por completo. Hola, Clarita. El apodo le golpeó el estómago como un puñetazo físico. Derek. Él avanzó hacia la luz fluorescente del pasillo de la cocina, y verlo le revolvió el estómago. Se veía peor que cuando ella lo había dejado 8 meses atrás. Su cabello rubio sucio estaba pegado a la frente por la lluvia. Su ropa estaba arrugada, y su mandíbula tenía ese gesto agresivo que siempre precedía a un colapso total. Sus ojos estaban muy abiertos, las pupilas dilatadas como 2 pozos negros enormes. Estaba drogado. Cocaína,
tal vez metanfetamina. ¿Qué haces aquí?, exigió Clara, luchando por mantener la voz firme. Dio un paso atrás, colocando la pesada mesa de acero inoxidable entre ellos. ¿Cómo me encontraste? Derek esbozó una sonrisa torcida, sin humor. ¿Creíste que eras lista mudándote de ciudad, bloqueando mi número? Me tomó un tiempo, lo admito, pero tu idiota de hermano sigue usando la misma contraseña de Facebook. Encontré tus mensajes con él. La rabia estalló brevemente, enmascarando su terror. Iba a matar a su hermano. Tienes que irte, Derek, ahora mismo. Estoy trabajando, y si mi jefe te ve aquí atrás, llamará a la policía. Derek soltó una carcajada, un sonido áspero y raspante. Avanzó más hacia el interior de la cocina, sus botas mojadas rechinando contra el linóleo. ¿Llamarlos? ¿Qué van a hacer? ¿Arrestar a un tipo por querer ver a su novia? No soy tu novia, las palabras salieron de ella, cortantes y definitivas. Terminamos. Llevamos casi un año separados. ¿Ver? La sonrisa de Derek se esfumó al instante. El cambio repentino de burla juguetona a malicia pura era una transición que Clara había visto cientos de veces, y nunca dejaba de paralizarla. Derek no sabía manejar el rechazo. No veía a Clara como una persona con voluntad propia. La veía como una propiedad que se había escapado de la correa por error. Se abalanzó hacia adelante, cerrando la distancia entre ellos con una velocidad aterradora. Golpeó las manos contra la mesa de preparación, inclinándose de manera que su rostro quedó a centímetros del de ella. El olor lo golpeó, chicle de menta barato intentando, sin éxito, disimular el hedor agrio del alcohol rancio y la ropa sin lavar. ¿No decides tú cuando terminamos?, siseó, su voz cayendo a un susurro vicioso. ¿Me debes, Clara? Te mantuve techo durante 4 años. Pagué tus cosas cuando no podías conseguir trabajo. No puedes simplemente irte y hacerte la mujer independiente en algún bar elegante. Te bebiste mi sueldo cada semana. Tú me robaste, respondió ella, sus manos temblando tanto que tuvo que aferrarse al borde de la mesa para disimularlo. Me golpeaste. No te debo absolutamente nada. Te golpeé porque no sabías cerrar la boca, se burló él, completamente indiferente a la acusación. Rodeó la mesa, cortándole el paso hacia las puertas del comedor. El pánico, frío y agudo, inundó el cuerpo de Clara. Estaba acorralada en el pasillo trasero. La cocina estaba insonorizada del salón principal para evitar que el ruido de los platos molestara a los clientes. Rick estaba adelante, limpiando la barra, completamente ajeno a lo que sucedía atrás. Derek, por favor, Clara cambió de táctica, su voz adoptando ese tono suave y conciliador que solía usar para calmarlo. Solo vete. Si necesitas dinero, tengo algo en mi casillero. Te lo puedo dar. Tómalo y vete. Él resopló, extendiendo la mano y agarrándola de la muñeca. Sus dedos se clavaron en su piel con fuerza suficiente para dejar moretones. No quiero tus propinas de mesera, estúpida. Quiero que empaques y salgas conmigo. Mi auto está en la cuadra. Nos vamos a casa. Suéltame, Clara tiró de su brazo, pero el agarre de él era como un torno de hierro. Deja de forcejear, ladró él, su voz elevándose, rebotando contra las paredes de azulejo. La jaló violentamente hacia él, su otra mano subiendo para agarrarla del cuello. No apretaba todavía, pero la mantenía inmóvil, empujándola contra las puertas metálicas frías del congelador. ¿Crees que ahora eres mejor que yo?, escupió, su saliva golpeando la mejilla de ella. Sirviendo tragos a niños ricos. No eres nada, Clara. Eres basura, y te vienes conmigo, quieras o no. Lágrimas de pura y desesperada frustración le picaron los ojos. Clara le arañó la mano en su cuello, sus uñas hundiéndose en su piel, pero las drogas corriendo por sus venas lo hacían inmune al dolor. Iba a morir ahí mismo. La certeza la golpeó con absoluta claridad. Si subía a ese auto con él, nunca volvería. Lo que ninguno de los dos sabía era que las pesadas puertas batientes hacia el comedor principal habían quedado abiertas apenas un par de centímetros, sostenidas por una cuña de goma que usaban los ayudantes de mesa. Y afuera, en el comedor, Artur Moretti nunca se había ido. Artur había tenido la intención de irse.
Había salido por las puertas principales del Onyx Lounge, subiéndose el cuello del abrigo contra la lluvia torrencial. Su chofer, Paul, tenía el motor del Lincoln Town Car blindado encendido, el humo caliente del escape elevándose en el aire helado de la noche. Pero algo lo había hecho detenerse en la acera, una sombra en el callejón, un movimiento donde no debía haber ninguno. La vida de Arthur estaba construida sobre la paranoia. No era un defecto. Era un mecanismo de supervivencia. No dirigía un imperio ignorando las cosas que se sentían fuera de lugar. Había visto a un hombre con una chaqueta mojada deslizarse por el callejón de servicio que corría paralelo al restaurante. Podría haber sido un indigente buscando refugio o un drogadicto buscando dónde inyectarse. Pero la forma deliberada y decidida en que aquel hombre caminaba le inquietó los instintos finamente afinados. Se había vuelto hacia Paul, levantando un dedo para indicarle que esperara, y había regresado al interior del salón. No volvió a su reservado. Se quedó de pie en las sombras cerca del guardarropa, perfectamente inmóvil, escuchando. Oyó a Rick tarareando detrás de la barra, lavando vasos. Y entonces, bajo el sonido de la lluvia y la música de jazz, escuchó el tono amortiguado y frenético de una mujer suplicando. Arthur se movió en silencio, sus zapatos de cuero sin hacer ruido sobre la alfombra espesa. Se acercó a las puertas de la cocina y espió por la rendija de un par de centímetros que dejaba el tope de la puerta. Sus ojos grises pálidos se clavaron en la escena del pasillo. Vio a Clara, su espalda apretada contra el congelador industrial, el rostro pálido y retorcido de terror. Y vio al hombre, desaliñado, errático, la mano envuelta alrededor de su cuello, inmovilizándola. Arthur no sintió ira en el sentido tradicional. La ira era una emoción ruidosa y desordenada que nublaba el juicio. Lo que Arthur sintió fue una caída repentina y absoluta de temperatura interna. Era una furia fría y clínica que le bajaba el ritmo cardíaco y le agudizaba la vista a una claridad casi láser. Conocía a hombres como el que sostenía a Clara. El mundo estaba infestado de ellos. Criaturas débiles y patéticas que usaban la violencia para controlar las únicas cosas que podían. Arthur era un hombre violento. Sí, había ordenado matar a hombres, había terminado vidas con sus propias manos. Pero su violencia era negocio. Era poder, estrategia, necesidad. No aterrorizaba a los indefensos. Despreciaba a los hombres que se alimentaban de los débiles. Y en un nivel mucho más primitivo, Arthur reconoció algo más: Clara le pertenecía a su santuario. Era una presencia tranquila y constante en su mundo caótico. Le servía sus tragos. Respetaba su silencio. Aquel drogadicto estaba profanando la paz de Arthur. Dentro del pasillo, Derek estaba perdiendo el control. «Te dije que nos vamos», gritó, retirando la mano como para golpearla en la cara. Clara cerró los ojos con fuerza, girando la cabeza, preparándose para el impacto. El impacto nunca llegó. En cambio, las puertas de la cocina explotaron abiertas con tal fuerza que golpearon las paredes, las bisagras chillando en protesta. Derek se quedó paralizado, la mano aún suspendida en el aire, y giró la cabeza de golpe. Arthur Moretti estaba de pie en el umbral. No había corrido. No había sacado ningún arma. Simplemente estaba ahí, un monolito inamovible de autoridad impecable y perdición inminente. La luz ambiental capturaba la cicatriz sobre su ceja, dándole a su expresión un aire demoníaco. «Quítale la mano de encima», dijo Arthur. Su voz no era fuerte. No necesitaba serlo. Era el sonido de un juez dictando una sentencia de ejecución. Derek, impulsado por la adrenalina y los narcóticos, no comprendió de inmediato la gravedad de la situación. Vio a un hombre de traje interfiriendo, y su ego magullado se encendió. «Retírate, traje», gruñó Derek, apretando ligeramente más el cuello de Clara. «Esto es un asunto privado. Vuelve a tu bebida cara antes de que te arruine esa chaqueta bonita». Clara abrió los ojos, jadeando por aire mientras los dedos de Derek se hundían más. Miró a Arthur, sus ojos abiertos con una mezcla de incredulidad y puro terror. «Corre», quería gritarle. «Está drogado. Es peligroso». Pero Arthur no corrió. Una sonrisa lenta y escalofriante tocó la comisura de su boca. Era una sonrisa completamente desprovista de humor. «Tienes exactamente 3 segundos para quitar tu mano de su cuello», dijo Arthur,
dando un paso lento y deliberado hacia la cocina. Si no lo haces, voy a romperte el brazo en 3 partes, y luego voy a arrancarte los dientes. 1. La absoluta sinceridad fría en la voz de Arthur penetró incluso la neblina espesa del subidón de Derek. La bravuconería comenzó a escurrirse del hombre más joven. Miró los ojos de Arthur, planos, muertos, completamente indiferentes ante la perspectiva de una violencia extrema. Esto no era un rico jugando al héroe. Esto era un depredador mirando a su presa. Derek tartamudeó, aflojando el agarre sobre Clara. 2, dijo Arthur, dando otro paso. Derek soltó a Clara por completo, dando un paso atrás frenético. Clara se derrumbó contra la puerta del congelador, tosiendo violentamente, la mano volando hacia su garganta magullada. Escucha, hombre. No conoces la situación. Derek intentó retroceder, levantando las manos a la defensiva. Ella es mi chica. Solo está siendo difícil. Tenemos una historia. 2, repitió Arthur en voz baja. Ahora estaba a solo un brazo de distancia. El nervio de Derek se rompió por completo. Se lanzó hacia la puerta del callejón, desesperado por escapar hacia la lluvia. No lo logró. Arthur se movió con una velocidad que desafiaba su enorme complexión. Su mano izquierda salió disparada, agarrando a Derek por la nuca de la chaqueta mojada, tirando de él hacia atrás con fuerza suficiente para hacerle golpear la cabeza hacia atrás. Antes de que Derek pudiera siquiera gritar, la mano derecha de Arthur se cerró alrededor de su garganta, reflejando exactamente lo que Derek acababa de hacerle a Clara. Pero Arthur no intentaba intimidarlo. Lo levantó hacia atrás, estrellándolo brutalmente contra la mesa de preparación de acero inoxidable. La pesada mesa se deslizó varios centímetros con un chirrido. Derek jadeó, sus manos volando para aferrarse a la muñeca de Arthur, sus piernas pateando salvajemente mientras Arthur lo levantaba en puntas de pie. La historia está muerta, susurró Arthur, inclinándose tanto que su rostro quedó a centímetros de los ojos aterrados y desorbitados de Derek. Y si vuelves a acercarte a 1 kilómetro de este edificio, o a la vista de esta mujer, te unirás a ella. ¿Entiendes lo que te digo? Derek no podía hablar. Solo podía gorgotear, asintiendo frenéticamente, su rostro tornándose de un tono púrpura alarmante mientras Arthur le aplastaba la tráquea lo justo para dejar clara su idea. Arthur lo sostuvo ahí durante 5 segundos agónicos, dejando que el miedo se grabara permanentemente en el cerebro del drogadicto. Luego, con una expresión de puro asco, lo arrojó a un lado como basura. Derek se derrumbó en el piso, jadeando y arcadas en el linóleo. Retrocedió a gatas como un cangrejo, arrastrándose hacia la puerta del callejón, resbalando en sus propios zapatos mojados. Golpeó la barra de empuje, saliendo disparado hacia la lluvia, y desapareció en la noche sin mirar atrás. El silencio descendió sobre la cocina, pesado, zumbando, roto solo por el sonido de la lluvia y la respiración entrecortada de Clara. Arthur sacó un pañuelo blanco impecable de su bolsillo interior y se limpió las manos lentamente, su rostro inexpresivo. Se giró despacio para mirar a Clara. Ella seguía apoyada contra el congelador, temblando violentamente, mirándolo como si lo viera por primera vez. El hombre tranquilo y educado que dejaba buenas propinas y bebía whisky solo había desaparecido. En su lugar había un monstruo del bajo mundo de Chicago. Arthur no le ofreció ninguna frase de consuelo vacía. No le dijo que todo iba a estar bien. Simplemente miró las marcas rojas y furiosas que comenzaban a formarse en su pálido cuello. «Toma tu abrigo, Clara», dijo Arthur, su voz regresando a su grave habitual. «¿Qué?», susurró ella, su voz apenas audible. «Tu turno terminó», afirmó Arthur, sus ojos pálidos clavados en los de ella con una intensidad que la hizo estremecer. «No vas a tomar un taxi esta noche. Yo te llevo a casa». La adrenalina es una mentirosa. Engaña al cuerpo haciéndole creer que es rápido, fuerte, capaz de escapar de un desastre absoluto, hasta que se evapora y te deja caer sobre el piso duro y frío de la realidad. Clara sintió el bajón en el momento en que salió por la puerta trasera del Onyx Lounge. Las piernas se le sentían de papel mojado. Se aferró a su abrigo barato de invierno, la tela sin hacer nada para protegerla del frío húmedo de la noche de Chicago.
Un Lincoln Town Car negro y elegante esperaba con el motor encendido junto a la acera, una bestia de acero imponente completamente fuera de lugar junto a los sedanes oxidados que bordeaban la calle. El chofer, un hombre de hombros anchos y un cuello más grueso que un poste de teléfono, sostenía la puerta trasera abierta. La lluvia le golpeaba el traje oscuro, pero ni siquiera parpadeaba. Solo miraba al frente, un gárgola profesional custodiando el carruaje de su amo. Clara dudó en la acera. Cada instinto de supervivencia que tenía le decía que no subiera a un vehículo con Artur Moretti. Acababa de aplastarle la tráquea a un hombre con la facilidad casual de alguien espantando una mosca de la mesa. La policía llamaría a lo de Derek una disputa doméstica. Llamarían a Artur una amenaza de terror localizada. Sube, Clara. Artur ya estaba sentado dentro, engullido por las sombras lujosas del asiento trasero. No la miraba a ella. Miraba hacia la mampara, su perfil afilado y completamente ilegible. Ella tragó saliva con fuerza, haciendo una mueca cuando un dolor agudo le recorrió la garganta. Las huellas de Derek iban a dejar un mapa de moretones para la mañana. Impulsada por un agotamiento profundo que anuló temporalmente su miedo, subió al auto. La pesada puerta se cerró detrás de ella con un golpe hermético y sólido que cortó de inmediato el sonido de la lluvia y de la ciudad. El interior olía a cuero envejecido y al aroma sutil y caro de la colonia de sándalo de Artur. Era una especie de seguridad sofocante. «Maneja, Paul», ordenó Artur en voz baja. El auto se deslizó lejos de la acera con un poder suave y silencioso. Durante un largo rato, el único sonido fue el ritmo constante de los limpiaparabrisas. Clara miraba por el cristal polarizado, viendo cómo los letreros de neón del distrito financiero se difuminaban en franjas de color eléctrico. Se abrazó el torso, tratando de detener los temblores que le recorrían el pecho. Odiaba esto. Odiaba sentirse pequeña. Durante 4 años se había contorsionado para encajar en el mundo errático y violento de Derek, aprendiendo a leer sus estados de ánimo como un marinero lee las nubes de tormenta. Escapar de él debía haber sido el fin del miedo. En cambio, el universo simplemente había cambiado a un monstruo caótico y patético por un depredador supremo. «Hay agua embotellada en la consola a tu lado», la voz de Artur rompió el silencio. Seguía sin girar la cabeza. Clara miró hacia abajo. Acomodada en un portavasos frío había una botella de vidrio de agua mineral. Su garganta se sentía como papel de lija cubierto de vidrio molido. Extendió la mano, sus dedos temblando tanto que no lograba abrir la pesada tapa metálica. Una mano grande y callosa cubrió la suya. Clara se quedó helada. La piel de Artur era cálida, su agarre increíblemente suave, un contraste brutal con la violencia que acababa de presenciar. Esas mismas manos habían infligido dolor 10 minutos antes. Él tomó la botella de sus dedos temblorosos, giró la tapa con un chasquido suave y se la devolvió. «Gracias», susurró ella, su voz quebrándose de forma horrible. Artur finalmente se giró para mirarla. Bajo el resplandor tenue de las luces de la calle que pasaban, sus ojos grises pálidos la desnudaban, analizando el daño. Su mirada se detuvo en las marcas rojas e hinchadas que se levantaban en su cuello pálido. Un músculo se tensó en su mandíbula, apretado y peligroso, pero su voz se mantuvo plana. «¿Sabe dónde trabajas?», afirmó Artur. No era una pregunta. Era una evaluación táctica. Clara tomó un pequeño sorbo del agua helada, haciendo una mueca al tragar. «Encontró a mi hermano en redes sociales». Lo averiguó. Él es persistente cuando está drogado». «¿Drogado?». Artur repitió la palabra como si le supiera algo podrido en la boca. «Un yonki». «No importa», dijo Clara desesperadamente, tratando de proyectar una fortaleza que no poseía. «Hablaré con mi jefe mañana. Veré si puedo cambiar a turno de día. La cocina está cerrada entonces. Solo necesito tener más cuidado». Artur soltó un resoplido bajo y cínico. Fue un sonido terrible. «El cuidado no detiene a hombres como ese, Clara. Una puerta cerrada solo los obliga a romper una ventana. Él cree que te posee. Los hombres impulsados por el sentido de propiedad y los narcóticos no responden a cambios de horario. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer?». La frustración finalmente estalló, resquebrajando su fachada educada. Se giró para mirarlo con furia,
sus ojos brillantes de lágrimas contenidas. No puedo mudarme otra vez. Apenas puedo pagar donde vivo ahora. No puedo dejar mi trabajo. Solo tengo que sobrevivirlo. Nadie sobrevive para siempre a la defensiva, replicó Arthur con calma, completamente indiferente a su arrebato. Eventualmente te cansas y fallas un bloqueo. Clara apartó la mirada, la mandíbula tensa. Sabía que él tenía razón, y lo odiaba por señalarlo con tanta frialdad. No pedí su ayuda esta noche, señor Moretti. Aprecio lo que hizo. De verdad lo aprecio. Pero no soy su problema. Mi nombre es Arthur, la corrigió con suavidad. Se movió en su asiento, girando su enorme complexión ligeramente hacia ella. Y no eres un problema. Tú me sirves los tragos. No me hablas como si fuera una bóveda bancaria caminante, y no te quedas mirando la cicatriz de mi cara. Me das paz en una ciudad que rara vez ofrece algo así. Por lo tanto, lo que te amenaza a ti amenaza mi paz. Fue la declaración de protección más aterradoramente pragmática que Clara había escuchado en su vida. Él no jugaba al caballero de armadura brillante. Estaba protegiendo una inversión, preservando un pequeño fragmento de su rutina. Y sin embargo, bajo esa lógica fría, ella vio un destello de algo profundamente humano en sus ojos pálidos, un código moral rígido e implacable enterrado bajo años de violencia necesaria. ¿Dónde vives, Clara?, preguntó él. Ella recitó una dirección en Little Village, un barrio muy alejado del mármol pulido del Onyx Lounge. Un lugar donde las farolas solían estar rotas a tiros, y la policía solo respondía a quejas de ruido si había disparos de por medio. Arthur simplemente asintió, golpeando con los nudillos el cristal de privacidad para avisarle a Paul. El pesado auto giró suavemente, dirigiéndose hacia el sur, hacia la parte más dura de la ciudad. El barrio no fingía ser algo que no era. Era una cuadrícula cínica de edificios de ladrillo en decadencia, aceras agrietadas y cercas de alambre ahogadas en hiedra muerta y mojada. El Lincoln se detuvo frente a un edificio de 4 pisos que parecía haber sido construido durante la Gran Depresión y dejado pudrirse desde entonces. La puerta de seguridad principal estaba sostenida abierta con un ladrillo roto, el vidrio hecho pedazos en una esquina. Clara recogió su bolso, de pronto intensamente avergonzada. Pasaba sus noches sirviendo botellas de vino de $300 a hombres como Arthur. Y pasaba sus mañanas despertando con el olor de la marihuana barata y el repollo hirviendo de sus vecinos. Gracias por el aventón, Arthur, dijo, su voz sonando delgada en el silencio pesado del auto. De verdad no tenías que hacerlo. Extendió la mano hacia la manija de la puerta. Espera. Arthur abrió su propia puerta y salió a la lluvia helada. Clara observó, atónita en silencio, mientras él rodeaba la parte trasera del auto, ajustándose el abrigo de lana oscuro sobre sus anchos hombros. Abrió la puerta de ella, ofreciéndole la mano. «Puedo subir sola», protestó ella, encogiéndose ligeramente. La idea de que aquel hombre, impecable, aterrador y poderoso, pisara su pasillo mugriento y manchado era demasiado. «No tengo duda de que puedes», dijo Arthur, su tono sin dejar espacio para el debate. «Pero esta noche, te acompaño hasta tu puerta». Clara no tenía energía para pelear con él. Puso su mano en la de él. Su agarre era firme, sacándola sin esfuerzo del asiento bajo del auto. En cuanto estuvo de pie, él la soltó, dándole espacio. Paul había salido del lado del conductor, la mano descansando casualmente dentro de su chaqueta, escaneando la calle oscura con enfoque depredador. Arthur le hizo un leve gesto con la barbilla, y Paul se quedó junto al auto. Entraron al edificio. El pasillo olía a alfombra húmeda y grasa de cocina rancia. El foco fluorescente del techo parpadeaba, zumbando como un avispón furioso. «Tercer piso», murmuró Clara, guiando el camino hacia la escalera angosta. Arthur la siguió en silencio. Sus zapatos costosos apenas hacían ruido sobre los escalones de linóleo desgastado. Se movía como un fantasma, una sombra enorme cerniéndose detrás de ella. Clara era hiperconsciente de su presencia. Podía sentir el calor que irradiaba de él, podía percibir la tensión contenida en sus músculos. Él escaneaba cada puerta, revisando los puntos ciegos de los descansos. No solo la estaba acompañando arriba. Estaba despejando el edificio. Llegaron a su puerta. Apartamento 3B.
La pintura se desprendía alrededor del marco y los números de bronce estaban ennegrecidos. Clara buscó sus llaves en el bolso, las manos temblándole otra vez mientras la adrenalina seguía escurriéndose de su cuerpo. Metió la primera llave en el cerrojo, girándola con un clic metálico. Se movió hacia el segundo seguro, una cadena que ella misma había instalado, luchando con el mecanismo rígido. «Necesitas una placa de refuerzo mejor», observó Arthur, sus ojos examinando el marco de madera endeble de la puerta. Un hombre con una bota pesada podría astillar esa madera de una patada. «Es lo que puedo pagar», replicó ella de inmediato, arrepintiéndose del tono cortante. Estaba cansada. Le dolía todo, y su paciencia estaba al límite. Arthur no se ofendió. Simplemente metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta. Clara se estremeció instintivamente, un reflejo grabado por años de los movimientos repentinos y violentos de Derek. Arthur se quedó quieto. Vio el estremecimiento. Una sombra oscura y fea cruzó sus ojos pálidos, una breve exposición de la violencia letal que mantenía firmemente contenida. No dijo nada, pero sacó la mano mucho más despacio esta vez. Le entregó una tarjeta gruesa y pesada, en blanco excepto por un único número de teléfono grabado en tinta negra. «Habrá un hombre estacionado al final de tu calle a partir de esta noche», dijo Arthur, su voz un rumor bajo y calmante, pensado para tranquilizar a un animal asustado. «Se llama Elías. Si ves un auto que no reconoces, o si te sientes insegura caminando hacia la estación, llamas a este número. Él responderá de día o de noche». Clara miró la tarjeta. Se sentía increíblemente pesada. Una manifestación física de una deuda que nunca podría pagar. «Arthur, no puedo pagar seguridad privada». «No soy una firma de seguridad, Clara, y no envío facturas», respondió él con firmeza. «Toma la tarjeta». Ella la tomó, sus dedos rozando los de él. La tarjeta se sentía cálida. «¿Por qué haces esto?», preguntó ella finalmente, mirando hacia su rostro. La cicatriz sobre su ceja se tensó mientras su expresión se endurecía. «Porque el mundo está lleno de lobos, Clara», dijo Arthur en voz baja, retrocediendo hacia la escalera. «Y de vez en cuando hay que recordarles quién es realmente el dueño del bosque». No esperó respuesta. Se giró y bajó las escaleras, desvaneciéndose en las sombras del pasillo parpadeante antes de que ella lograra siquiera abrir su puerta. Clara se quedó sola en el pasillo silencioso, apretando la tarjeta en blanco contra su pecho. Por primera vez en 4 años, cerró su puerta barata y astillada, y no sintió miedo de la oscuridad. La mañana llegó con la rigidez agonizante de quien sobrevive a un accidente de auto. Clara se sentó al borde del colchón, mirando el piso de linóleo desgastado de su habitación. Su garganta se sentía apretada, llena de vidrio molido cada vez que tragaba. Cuando finalmente se obligó a ponerse de pie y caminar hacia el pequeño lavabo manchado de óxido del baño, el espejo confirmó lo que su cuerpo ya sabía. Los moretones eran espectaculares. Formaban un collar violento y moteado de morado y amarillo enfermizo alrededor de su tráquea. Las huellas de los pulgares de Derek estaban perfectamente marcadas a ambos lados de su laringe. Clara abrió su bolsa de maquillaje barata. Pasó 20 minutos aplicando capas gruesas y calcáreas de base sobre su cuello, difuminando hasta que su piel se veía como la de un maniquí. No ocultaba la hinchazón, pero atenuaba los colores lo suficiente como para pasar una mirada casual. Se puso un suéter negro de cuello alto, tomó su bolso y cerró la puerta, revisando 2 veces el cerrojo y la cadena endeble que Arthur había criticado. Bajó por la escalera, sus sentidos al máximo, exhaustos, paranoicos. Cada crujido del piso de madera, cada sombra que se extendía sobre el descanso le hacía temblar el corazón. Empujó la pesada puerta principal de su edificio y salió al frío y nublado amanecer de Chicago. Un sedán gris carbón, sencillo, estaba estacionado justo frente al edificio, encendido en silencio cerca de un hidrante roto. Clara se detuvo en el último escalón. No podía ver a través de las ventanas fuertemente polarizadas, pero el vehículo emanaba una autoridad silenciosa y vigilante. No pertenecía a Little Billy. Era demasiado limpio, demasiado deliberado. El motor dio un leve rugido, no agresivo, solo un reconocimiento. «Te veo, Elías». Arthur no había exagerado. Prácticamente había apostado un centinela permanente fuera de su apartamento.
Clara se subió el cuello contra el viento y comenzó a caminar hacia la estación del metro. El sedán gris se despegó suavemente de la acera, manteniendo un ritmo lento, unos 30 metros detrás de ella. No la agobiaba, pero nunca la perdía de vista. Sacó el teléfono del bolsillo. La pantalla estaba llena de notificaciones. 47 llamadas perdidas, 11 mensajes de voz, todos de números desconocidos. Se llevó el teléfono a la oreja, escuchando el primer mensaje. Clara, contesta el teléfono. Lo siento. Bien, estaba mal anoche. ¿Sabes cómo me pongo cuando estoy estresado? ¿Ese tipo? ¿Crees que le importas? Eres un chiste para él. Contesta el maldito teléfono, Clara, o te juro por Dios. Lo borró antes de que pudiera terminar la amenaza. Los siguientes 3 eran exactamente iguales, un péndulo nauseabundo entre disculpas lloronas y amenazas venenosas. Era el ciclo clásico de un maltratador acorralado. Derek estaba humillado, su ego destrozado por un hombre que lo había tratado como a un insecto. Y como Derek jamás podría castigar a Arthur, iba a canalizar toda esa rabia destructiva directamente hacia Clara. Pasó su turno de día en el Onyx Lounge en un estado de agotamiento hipervigilante. Rick, el barman, le lanzó una mirada larga cuando ella marcó su entrada, sus ojos deteniéndose en el cuello alto del suéter, pero tuvo la decencia de no preguntar. En la industria de la restauración, la gente generalmente se ocupaba de sus propios asuntos cuando se trataba de trauma visible. Arthur no apareció esa noche. Clara se descubrió mirando hacia el reservado oscuro del rincón cada vez que se abrían las puertas principales. Odiaba la punzada aguda de decepción que sentía cuando resultaba ser solo otro grupo de corredores ruidosos y molestos. Estaba confundiendo a un mafioso con un ángel guardián, una peligrosa trampa psicológica nacida de la pura desesperación. Arthur no era su amigo. Era un hombre que exigía orden absoluto en su entorno, y Derek lo había alterado. Eso era todo. Cuando su turno terminó a las 11, salió por la puerta trasera, la mano apretando con fuerza el bote de gas pimienta en su bolsillo. No lo necesitó. El Lincoln negro esperaba exactamente donde había estado la noche anterior. Paul estaba junto a la puerta abierta. Buenas noches, señorita Clara, dijo él, su tono perfectamente neutral. Ella no discutió esta vez. Subió al interior cálido que olía a cuero. Arthur no estaba en el asiento trasero. Viajó a casa en un silencio absoluto y aislado, el sedán gris carbón retomando el rastro en el momento en que el Lincoln la dejaba en su edificio. Esta se convirtió en su nueva realidad. Una coreografía silenciosa y aterradora orquestada por un hombre al que apenas conocía. Durante 4 días, el sedán gris la siguió hasta el supermercado, hasta la lavandería, hasta el metro. Durante 4 noches, Paul la llevó a casa desde el trabajo. Y durante 4 días, los mensajes de voz de Derek se volvieron cada vez más desquiciados, pasando de súplicas desesperadas a promesas de violencia extrema y localizada. La red invisible se mantenía firme. Pero Clara conocía a Derek. No era racional, y no iba a desaparecer sin más. Era un carroñero rondando una cerca, buscando un punto débil. Lo encontró un martes por la tarde. La lluvia había caído sin parar desde el amanecer, convirtiendo las calles de Little Village en un lodo gris y helado. A Clara se le habían acabado los uniformes limpios. La pequeña lavandería a 2 cuadras de su apartamento era una caja deprimente iluminada con fluorescentes, llena de máquinas rotas y olor a lejía industrial. Había dejado su teléfono en el apartamento a propósito, desesperada por una hora de silencio lejos del constante bombardeo de llamadas de Derek. Cargó su ropa en una lavadora oxidada, echó el detergente barato y se sentó en una silla de plástico agrietada frente al gran ventanal delantero. El sedán gris carbón estaba estacionado al otro lado de la calle, sus limpiaparabrisas moviéndose rítmicamente. Ofrecía un ancla extraña, reconfortante. Clara sacó un libro de bolsillo maltrecho de su bolso, tratando de perderse en las palabras. No notó que la puerta trasera de la lavandería estaba entreabierta. El edificio tenía una salida trasera que daba a un callejón lleno de contenedores desbordados, una puerta destinada estrictamente a que el dueño sacara la basura. Estaba fuera de la vista de la ventana delantera, fuera de la vista de la calle, fuera de la vista de Elías. Pensaste que podías esconderte detrás de tus nuevos amigos para siempre, ¿verdad? La voz era un susurro áspero y rasposo.
La sangre de Clara se convirtió en agua helada. Levantó la cabeza de golpe. Derek estaba de pie al final del pasillo de lavadoras. Se veía horrible. Su ropa estaba empapada, pegada a su cuerpo demacrado. Su rostro estaba pálido, sus ojos hundidos en las cuencas, ardiendo con una manía febril inducida por las drogas. Su brazo izquierdo temblaba sin control, su mano aferrando una cuchilla de mango naranja, sucia. La hoja estaba desplegada, brillando opacamente bajo las luces zumbantes del techo. Clara se puso de pie de un salto, dejando caer el libro. Retrocedió contra la lavadora que vibraba, el pecho agitado. Derek, logró decir, su voz temblando. Guarda eso. La gente te va a ver. Nadie está mirando, siseó él, dando un paso frenético y espasmódico hacia adelante. Tu guardaespaldas de ahí afuera está vigilando la puerta principal como un idiota. No me vio cruzar por los techos del callejón. Sonrió, pero era una expresión hueca y grotesca. Estaba completamente desconectado de la realidad, montado en un subidón que lo hacía sentirse invencible. Me arruinaste la vida, Clara, escupió Derek, caminando en un círculo apretado frente a ella, la cuchilla temblando en su mano. ¿Crees que puedes simplemente irte y reemplazarme con algún tipo de traje? Yo te mantuve fuera de las calles. Te hice quien eres. Me vaciaste las cuentas y me golpeaste, replicó Clara, una repentina ola cínica de rabia quemando a través de su terror. Estaba tan cansada, tan increíblemente cansada de que este hombre patético mantuviera su vida como rehén. Eres un drogadicto, Derek. Tú arruinaste tu propia vida. La verdad lo golpeó como un puñetazo físico. Su rostro se retorció en una máscara de rabia asesina pura. Se abalanzó, cerrando la distancia en una fracción de segundo, levantando la cuchilla hacia el rostro de ella. Clara gritó, levantando los brazos para proteger su cabeza, preparándose para el corte ardiente de la hoja. Un chasquido agudo y ensordecedor resonó por el pasillo estrecho. Derek se detuvo en seco. Su impulso lo llevó medio paso más adelante, pero su cuerpo se había puesto rígido al instante. La cuchilla se le resbaló de los dedos, cayendo inofensivamente sobre el linóleo sucio. Soltó un jadeo, un sonido ahogado y húmedo, y se desplomó de costado, cayendo contra una secadora antes de deslizarse hasta el suelo. Clara bajó los brazos, la respiración atrapada en sus pulmones. Un hombre estaba de pie justo detrás de donde había estado Derek. Sostenía una pistola con silenciador, el metal oscuro todavía apuntando al piso. Vestía una chaqueta impermeable oscura y una gorra de béisbol negra sencilla. Su rostro era completamente olvidable, del tipo que uno olvidaría 5 segundos después de cruzárselo en la calle. Era el conductor del sedán gris. Era Elías. No miró a Derek. Miró a Clara, sus ojos calmados y completamente desprovistos de adrenalina. Bajó el arma con suavidad, guardándola dentro de su chaqueta en un solo movimiento practicado. ¿Estás herida, Clara?, preguntó Elías. Su voz era plana, con un leve acento del Medio Oeste. Clara no podía hablar. Miró hacia abajo, hacia Derek. No estaba muerto. Se aferraba al muslo derecho, sus ojos abiertos con un shock tan profundo que había anulado el dolor. La sangre se acumulaba rápidamente debajo de él, un rojo intenso y aterrador contra los azulejos blancos del suelo. Elías le había disparado limpiamente en la pierna, destrozándole el fémur y derribándolo al instante. Clara balbuceó, sus rodillas finalmente cediendo. Se deslizó por el frente de la lavadora, golpeando el suelo con fuerza. Le disparaste. Representaba una amenaza letal, afirmó Elías con la naturalidad de quien lee un pronóstico del clima. Pasó por encima del cuerpo tembloroso de Derek y se arrodilló junto a Clara, sacando un paño blanco limpio de su bolsillo. Entró por el acceso al techo del edificio contiguo. Era un punto ciego. Me disculpo por la demora. Derek comenzó a gritar, un sonido agudo y desgarrado de agonía absoluta. Se retorció débilmente en el suelo, sus manos cubiertas de su propia sangre. Ayuda, que alguien llame a la policía. Me disparó. Elías ni siquiera giró la cabeza. Miró a Clara, estudiando su rostro pálido y conmocionado. El dueño de este local está tomando un largo descanso para el café, le dijo Elías en voz baja.
Las cámaras se desconectaron hace 20 minutos. La policía no va a venir. Clara lo miró, la horrible realidad de sus palabras asentándose. Esto no era un tiroteo reactivo de defensa propia. Era un entorno completamente controlado. El sindicato de Arthur no solo reaccionaba a las amenazas. Las aislaban, controlaban las variables y ejecutaban una solución. ¿Qué? ¿Qué le van a hacer? Susurró Clara, sus ojos volando hacia Derek, que ahora sollozaba histéricamente, la bravuconería completamente drenada de su cuerpo destrozado. Elías se puso de pie, ajustándose la chaqueta. Dos hombres más entraron por la puerta trasera de la lavandería. Llevaban botas de trabajo pesadas y ropa oscura. Se movían con una eficiencia silenciosa y aterradora, agarrando de inmediato a Derek por los brazos y arrastrándolo hacia la salida trasera. Derek intentó gritar otra vez, pero uno de los hombres le puso una mano enguantada y pesada sobre la boca, sofocando el sonido en un gemido apagado. El señor Moretti solicitó que este problema en particular fuera reubicado de forma permanente, dijo Elías con suavidad. Recibirá atención médica para la pierna. Después, será colocado en un barco pesquero comercial que opera en aguas internacionales frente a la costa de Alaska. Tendrá un trabajo. No tendrá teléfono. Nunca volverá a Chicago. Clara se sentó en el piso de la lavandería, escuchando el clic de la puerta trasera al cerrarse. La pesada finalidad metálica de aquel sonido resonó en su pecho. Derek se había ido, así de simple, borrado del tablero por un hombre sentado en un reservado de cuero, a kilómetros de distancia. Debería haber estado horrorizada. Debería haber estado gritando por la policía, aterrada de los hombres que acababan de secuestrar a su exnovio en plena luz del día. Pero mientras Clara miraba el rastro de sangre manchado que llevaba hacia la puerta trasera, la única emoción que surgió fue una ola oscura y abrumadora de alivio. El lobo se había ido. Pero al mirar a Elías, que limpiaba tranquilamente la sangre con lejía industrial, comprendió la terrible verdad: ahora estaba profunda e inextricablemente en deuda con el depredador supremo. El silencio en el apartamento de Clara era absoluto. Por primera vez en 4 años, su teléfono no vibraba. No había mensajes de voz frenéticos, ni textos alternando entre amenazas suicidas y exigencias furiosas. Derek simplemente se había ido. Un fantasma exiliado a las aguas heladas del mar de Berín. Se sentó en su sofá desgastado, mirando la pared en blanco frente a ella. La eficiencia aterradora del mundo de Arthur había reorganizado su realidad en cuestión de minutos. La sangre en el piso de la lavandería había sido borrada con lejía. Las cámaras permanecían misteriosamente corruptas. La policía nunca fue llamada. Era como si Derek simplemente hubiera dejado de existir en el momento en que se cruzó con Arthur Moretti. Clara esperaba sentir una ola aplastante de culpa. Había visto a un hombre recibir un disparo. Había permanecido ahí mientras lo arrastraban para convertirse esencialmente en esclavo en un barco pesquero. La sociedad dictaba que debería estar traumatizada. Pero mientras se sentaba en el apartamento silencioso, respirando el aroma de sus velas baratas de vainilla, lo único que sintió fue una sensación increíblemente oscura y profunda de paz. Era libre, y le debía esa libertad a un monstruo. 3 días después, Clara se ató el delantal negro a la cintura y salió al salón del Onyx Lounge. Los moretones en su cuello se habían desvanecido a un amarillo enfermizo, fácilmente ocultos por una bufanda de seda que había comprado en una tienda de segunda mano. Rick le dio un breve asentimiento desde detrás de la barra, deslizando hacia ella una bandeja fresca de vasos pulidos. Trabajó el salón con una extraña y nueva ligereza en sus pasos. La ansiedad aplastante que solía pesarle en el pecho había desaparecido. No se estremecía cuando se abría la puerta principal. No escaneaba el callejón cuando sacaba la basura. Sabía con absoluta certeza que nada en la oscuridad podía tocarla ya. Lo más grande y peligroso que acechaba en las sombras ya estaba cuidándole las espaldas. A las 10:30, las pesadas puertas de roble del salón se abrieron, y la temperatura ambiental del lugar pareció caer. Arthur entró. Vestía un traje de 3 piezas gris carbón, el abrigo colgado de un brazo. Se veía exactamente como siempre, un monolito inamovible de violencia a medida. Pasó de largo el puesto de la anfitriona y se dirigió directamente a su reservado del rincón. Paul y otro hombre que Clara no reconocía tomaron posiciones en la barra, bebiendo agua con gas, sus ojos escaneando la sala.
Clara tomó un vaso de cristal y la botella de Macallan. Sus manos estaban perfectamente firmes. Cruzó el laberinto de mesas en penumbra y se acercó a su reservado. No dejó la carpeta sobre la mesa. Simplemente colocó el vaso sobre la caoba y sirvió el líquido ámbar, el aroma denso de la turba y el roble llenando el espacio entre ellos. No esperaba que volvieras tan pronto, dijo Clara en voz baja. Arthur levantó la vista. Sus ojos grises pálidos se posaron en la bufanda de seda en su cuello, deteniéndose ahí una fracción de segundo antes de encontrar su mirada. Los negocios en la ciudad se concluyeron más rápido de lo esperado. Las negociaciones del puerto fueron favorables. Clara sabía ya lo suficiente sobre su mundo para entender que favorables probablemente significaba que alguien más había sangrado. Puso la pesada botella en su bandeja. No se fue. Se quedó parada, sus dedos aferrando el borde de la bandeja plateada. Elías me contó lo que pasó, dijo, su voz cayendo a un murmullo bajo que no traspasaría más allá de su mesa. Con el barco. Arthur no parpadeó. Levantó su vaso, tomando un trago lento. Y quiero saber cuánto cuesta esto, afirmó Clara con claridad. Sobrevivía un hombre que llevaba un registro de cada centavo que gastaba en mí. Lo usaba como correa. Usted hizo desaparecer a un ser humano. Asignó un equipo de seguridad para vigilar mi apartamento. Necesito saber el precio de la cuenta. Arthur bajó el vaso. La tenue cicatriz sobre su ceja se tensó mientras su expresión cambiaba. Por primera vez, se veía genuinamente ofendido. No me insultes comparándome con un adicto patético que golpeaba mujeres para sentirse grande, dijo Arthur, su voz un rumor bajo y peligroso, despojado de toda calidez. Yo no llevo cuentas con la gente que elijo proteger. Nadie hace algo así gratis, contraatacó Clara, negándose a retroceder. La armadura cínica que la había mantenido con vida durante 26 años exigía una explicación lógica. Estás viendo esto a través de los ojos de una víctima, respondió Arthur con frialdad. Detente. Soy un hombre que exige control absoluto sobre su entorno. Mi entorno incluye este salón. Incluye la paz que encuentro cuando me siento en este reservado. Ese drogadicto era una variable caótica. Trajo violencia a mi espacio. Puso las manos sobre algo que pertenece a mi santuario. Simplemente eliminé la variable. Se recostó contra el respaldo de cuero, su enorme figura irradiando autoridad tranquila. No me debes nada, Clara. La deuda era de él, por invadir mi territorio. Ya fue pagada. Clara lo miró fijamente. Miró más allá de la reputación aterradora, más allá del traje a medida y el dinero manchado de sangre que lo pagaba. Vio a un hombre profundamente aislado por su propio poder, defendiendo con fiereza los pocos rincones tranquilos de su vida. No la había salvado para poseerla. La había salvado porque no podía soportar ver a la debilidad siendo explotada. Gracias, susurró finalmente, la resistencia abandonando su cuerpo. La expresión dura de Arthur se suavizó apenas una fracción. Era el equivalente, en cualquier otro hombre, a una sonrisa radiante. Quítate la bufanda, Clara. Ella dudó, la mano subiendo hacia su cuello. Los moretones siguen feos. Quítatela, repitió él con suavidad. No tienes ninguna razón para esconder las marcas de una batalla que sobreviviste. Deja que las vean. Deja que sepan que sigues de pie. Despacio, Clara desenrolló la tela de seda. Las huellas moteadas de amarillo y marrón resaltaban duras contra su piel pálida bajo la luz tenue del salón. Se sintió expuesta, vulnerable, pero al mirar a Arthur, no se sintió débil. Se sintió vista. Tráeme la cuenta, murmuró Arthur, levantando su vaso otra vez. Y guarda el gas pimienta. Ya no lo vas a necesitar. 6 meses después, el invierno finalmente había cedido, rindiéndose ante el calor húmedo y pesado de un verano de Chicago. El Onyx Lounge permanecía sin cambios. Seguía siendo una fortaleza de bronce pulido y licor caro, un lugar donde la élite de la ciudad venía a esconderse del ruido. Pero Clara había cambiado. Se movía entre las mesas con una confianza tranquila e innegable. El agotamiento que solía vaciarle los ojos había desaparecido. Había negociado un aumento con su gerente, una conversación que jamás habría tenido el valor de sostener un año antes.
Cuando los corredores de Wall Street se ponían demasiado ruidosos o demasiado confianzudos, ella ya no se encogía. Los corregía con una mirada fría y plana que los apagaba al instante. Había aprendido a dominar su propio espacio. Lo había aprendido observando a un maestro. Era un martes por la noche. La lluvia golpeaba con fuerza las ventanas delanteras, un aguacero torrencial de verano que había vaciado las calles. El salón estaba casi vacío. Clara limpiaba la estación de servicio, escuchando el suave jazz que sonaba por los altavoces del techo. Miró hacia el fondo del salón. Arthur estaba ahí. Siempre estaba ahí los martes. Leía un libro de contabilidad encuadernado en cuero, unas gafas de lectura apoyadas en el puente de su nariz, una rara concesión a la edad que le daba un aire curiosamente académico. Paul estaba en la barra, comiendo en silencio un tazón de frutos secos mixtos. Clara tomó la botella de Macallan y 2 vasos. Caminó hacia el reservado del rincón. Arthur no levantó la vista mientras ella se acercaba, pero cerró el libro, empujándolo a un lado. Clara no le entregó la cuenta. Puso los 2 vasos sobre la mesa y sirvió una medida en cada uno. Arthur finalmente levantó la mirada, arqueando una ceja ante el segundo vaso. Rick dijo que podía tomar mi descanso, dijo Clara, su tono casual, aunque su corazón latía un poco más rápido. No esperó una invitación. Se deslizó dentro del reservado de cuero, sentándose frente a él. Por un largo momento, Arthur simplemente la miró. Estudió su rostro, la piel clara y sin moretones de su cuello, la manera firme y sin disculpas en que sostenía su mirada. Una sonrisa lenta y genuina tocó las comisuras de su boca. Transformó por completo su rostro, haciendo que la cicatriz irregular pareciera una línea de carácter en lugar de una amenaza. «Estás rompiendo el protocolo», Clara, observó, su voz un zumbido grave y ronco. «Yo pongo las reglas en mi sección», respondió ella con suavidad, tomando su vaso. Era un equilibrio extraño y oscuro. No eran una pareja en el sentido tradicional. No había flores, ni citas en restaurantes públicos, ni declaraciones grandilocuentes de amor. Existían en aquel rincón en sombras, unidos por una comprensión mutua de la violencia que hacía girar al mundo. Clara sabía exactamente qué era Arthur. Sabía que el dinero que pagaba sus propinas exorbitantes probablemente estaba manchado de sangre. Sabía que los hombres que custodiaban su auto habían matado gente, y lo aceptaba. Había aprendido de la manera más dura que los hombres buenos del mundo podían ser monstruos encubiertos, ocultando su abuso detrás de puertas cerradas y sonrisas encantadoras. Derek había sido un tipo normal. Arthur era un diablo conocido, y si tenía que elegir, Clara prefería infinitamente al diablo que cumplía sus promesas. Arthur levantó su vaso, chocándolo suavemente contra el de ella. El cristal emitió un tintineo claro y agudo que cortó a través del bajo suave de la música. «Por el santuario», dijo Arthur en voz baja. «¿Por el santuario?», repitió Clara. Tomó un sorbo del líquido ardiente, dejando que le calentara el pecho. Miró a través de la mesa al peligroso jefe de la mafia que había reescrito las reglas de su vida. Ya no era solo una mesera, y desde luego ya no era una víctima. Era una presencia permanente en el mundo del depredador supremo. Dejó su vaso sobre la mesa, sintiendo el peso pesado y reconfortante de sus ojos pálidos sobre ella. La lluvia seguía golpeando el cristal afuera, pero adentro, en aquel reservado oscuro forrado de terciopelo, el mundo era perfecta y despiadadamente seguro. Si te atrapó el oscuro viaje de Clara, desde víctima hasta fuerza protegida en el despiadado mundo de Arthur, necesitamos tu ayuda para seguir contando historias como esta. Dale like a este vídeo para apoyar los dramas románticos intensos, oscuros y realistas. Compártelo con tus amigos que amen los personajes complejos, las zonas grises morales y la tensión lenta e intensa. Y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún nuevo capítulo. Tu apoyo alimenta nuestras historias. Deja un comentario abajo, ¿tú habrías aceptado la peligrosa protección de Arthur? Cuéntanos.